Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir. Me presento, soy Samantha, soy secretaria de comunicación del Partido Comunista de España en Castilla y León. Es deciros que es un orgullo estar aquí hoy para analizar y profundizar en un tema que afecta de manera innegable a la vida de las mujeres en este país. Este tema es, por supuesto, la brecha de género. Claro, cuando estábamos planteando esta charla, dijimos a Virginia, que voy a presentarla ahora, que cómo había que llamar a esta charla, ¿no? ¿Cuál sería un buen título? Y le propusimos ponerle brecha salarial, trabajo, pensiones y demás, y nos dijo, no, mejor brecha de género, porque va mucho más allá, y claro, y evidentemente tiene toda la razón, va mucho más allá de una simple cuestión de los salarios, ¿no? Esto afecta de manera fundamental a toda la vida laboral y, por supuesto, la vida fuera del mercado laboral, fuera de la esfera laboral de las mujeres. Claro, cuando hablas de esta cuestión, mucha gente te dice que la igualdad, en este sentido, ya está conquistada, ¿no? Que ya no existe la brecha salarial, ¿no? Porque según nuestra legislación, según la normativa, es ilegal pagar a las personas un sueldo distinto por desarrollar la misma función. Pero claro, en primer lugar, eso no siempre se da, claro, la legislación no siempre se cumple. En segundo lugar, es un tema mucho más complejo, ¿no? Después, Virginia va a desgranar esta cuestión de por qué la igualdad salarial no se ha conquistado de la manera que nos gustaría, ¿no? ¿Qué es lo que queda por hacer? Justamente estaba mirando ayer las noticias y vi que ayer se dieron a conocer los datos del paro del mes de enero. Y uno de los análisis que se ha realizado es que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Claro, no es un caso aislado. Resulta que el repunte del paro de enero se concentra en las mujeres, que, como he dicho, por lo que yo entiendo, es un patrón que se repite mes tras mes. Claro, 6 de cada 10 personas que están en el paro somos mujeres. Y aparte de eso, durante el mes pasado se aplicaron al paro 5 veces más mujeres que hombres, ¿no? Un mes de enero. Es verdad que hay que decir que ha sido el mes de enero con más ocupados de la historia de este país, con lo cual, claro, hay motivos para celebrar y hay otros motivos que merece la pena analizar para entender cuáles son las dinámicas que están en juego, ¿no? Para hablar de todas estas cuestiones, nos acompaña Virginia Carrera, docente, experta en políticas de igualdad, en las relaciones laborales, que ha sido agente de igualdad en comisiones obreras y concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Salamanca durante 2 legislaturas. Y ya he dicho lo que venía a decir. Os dejo con ella para analizar por qué las mujeres seguimos teniendo, a pesar de lo que puedan decir algunas personas mucho menos expertas que Virginia, tasas más altas de paro, salarios y pensiones más bajos, mayor precariedad, y qué es lo que podemos hacer desde Izquierda Unida, desde el Partido Comunista de España, para afrontar estas cuestiones. Así que nada, sin más dilación, os dejo con Virginia. Bueno, en primer lugar, os agradezco mucho que me hayáis invitado. Yo soy Virginia, creo que me conocéis todo el mundo.
Y la verdad es que yo cuando me llaman para ir a hablar voy a todos los sitios, porque me parece que tenemos que estar dando el mensaje nuestro como comunistas y como personas activistas y en la lucha de qué mundo queremos construir. Entonces, cuando otras veces dice David, ¿de qué montamos una charla? Yo siempre digo, hay que hablar de las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres en el mundo laboral, pero específicamente las que estamos en situación de desventaja, que somos nosotras, ¿no? Partiendo que nuestro mundo laboral, a fecha de hoy, podemos decir que todavía es precario por mucha reforma laboral que haya habido, podemos decir que existe todavía una rotación no voluntaria, ¿no? Entrada y salida, nuevas fórmulas de contratación que hacen en muchos casos pues que se siga teniendo una sensación de precariedad, con un análisis fuerte además que se une, que es que trabajamos y seguimos siendo pobres, o sea, no vivimos, nuestro trabajo a veces no nos garantiza una situación de estabilidad y tranquilidad. Pues a todo ese escenario hay que hablar qué pasa con las mujeres y qué pasa cuando en un momento determinado de nuestra vida, que es el final de nuestra vida, bueno, los últimos días, ¿no? Sino qué pasa una vez que dejamos de ser activas en el mundo laboral, qué pasa con nosotras. Entonces, yo hay una cuestión que creo que es lo que tenemos que decir, ¿no? La desigualdad no empieza al llegar a la época de la jubilación o de las pensiones, en el momento que tenemos una situación de pensión, ¿no? Empieza el primer día que el mercado laboral nos trata de manera diferenciada y además nos valora distinto. Es decir, cuando hablamos de qué ocurre con la brecha de pensiones, sería una irresponsabilidad no plantear qué ha ocurrido anteriormente. Y eso significa que tenemos que hablar de eso, de mujeres, brecha de género, trabajo, empleo y pensiones, planteando que trabajo y empleo no es lo mismo. Y que todo el mundo trabajamos, tenemos actividades, pero empleadas somos algunas y algunas otras en situaciones mucho más precarias, ¿no? Eso para empezar. Entonces, cuando hablamos de todo esto, lo primero que hay que decir que hablar de brecha de género no es solo hablar de trabajo ni salario, es hablar de autonomía, es hablar de arraigo, de vitalidad, de proyecto, es hablar también de una división sexual del trabajo que no ha finalizado y que seguimos teniendo en los espacios privados a las mujeres ocupándolos en una tercera parte, tres cuartas partes ocupándolas por mujeres, y en el ámbito de lo público, cuando salimos a trabajar, a emplearnos, a remunerarnos, todavía estamos en situaciones de desventaja. Es decir, para poder hablar desde nuestra perspectiva de lo que ocurre en las pensiones y en el mundo del trabajo, hay que tener claro que la división sexual, esta línea que decimos del ámbito público y el privado, el público el productivo, el privado el reproductivo, sigue teniendo diferentes espacios de ocupación. Las mujeres somos las protagonistas de lo privado frente a los hombres que siguen siendo los protagonistas de lo público. Y ha ocurrido además una cosa importante. Nosotros hemos salido de lo privado para entrar en lo público, pero los hombres no han venido por igual a lo público, de lo público a lo privado. Es decir, el reparto de las responsabilidades familiares y domésticas no es todavía una cuestión conseguida. Y eso supone que en esa división sexual los dos espacios se siguen manteniendo. Yo salgo de casa, a mi empleo, paso muchas horas, intento tener un salario, tengo relaciones personales, me genera un estatus, me acompaña, me hace ser visible, pero luego vuelvo a mi casa y la tarea sigue siendo en exclusiva casi para nosotras. Esto supone, y con esto quiero decir que no voy a hablar de atacar ni a los hombres ni a las mujeres, no va por ahí. Con esto quiero decir que aunque tengamos en un momento determinado esa creencia, porque es creencia, de que en el ámbito del privado, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito de las familias, en el ámbito doméstico, hay una implicación mayor de los varones, la carga mental, la organización de las familias sigue siendo de las mujeres. Y es una cuestión que no va en el ADN. Eso no va porque seamos chicas o mujeres. Eso va porque es un aprendizaje social, muchas veces de identificación con nuestras vivas madres y abuelas, y otras porque es una expectativa hacia nosotras. Cuidáis mejor, sois más organizadas, y no es así. O sea, en nuestros ADN no hay nada de eso. Lo que hay es un aprendizaje colectivo que tiene que ver con cómo se ha etiquetado y qué se espera de ti. Entonces, lo decimos siempre, todo lo que pasa fuera de casa, es decir, todo lo que pasa donde vamos a ganar dinero, tener relaciones sociales interpersonales, a existir, tiene que ver, ¿no?, con lo que ocurre dentro de las puertas. Entonces, es una cuestión que hay que analizar. Y eso nos hace ver que, por ejemplo, todo esto de la brecha de género no es natural, o sea, que en otras ganemos menos, que tengamos jornadas más parciales, que tengamos menos tiempo dedicado al trabajo productivo, no es natural, o sea, no es una cuestión de decisión. Más o menos hoy en día todo el mundo compartimos que no somos libres ni de decidir qué ropa nos compramos, como mucho más decidir dónde queremos ocupar nuestro tiempo, ¿no? Esta brecha es estructural porque el sistema la mantiene y le viene bien que la mantenga, porque la economía de cuidados que no cotiza es economía, esto es importante. En segundo lugar, este mercado nuestro de trabajo agresivo y capitalista está sostenido y está construido y además se mantiene creyendo que el modelo ideal de trabajador es trabajador sin cargas, es decir, entendiendo cargas cuando todo tendría que ser responsabilidades, porque un padre y una madre, un hijo, un hermano o una hija no es una carga, es una responsabilidad, a veces decidida y a veces parte del sistema en el que te mueves, ¿no? Entonces, ese modelo de
capitalista que no cambiamos además, porque es que lo que hacemos es ponerle parches. Tiene muy claro que quien le produce y quien le viene bien es quien está disponible, quien no tiene responsabilidades, que además es un señor que puede hacer horas extras, porque quien hace horas extras no cuida y tampoco limpia la casa, de tal manera que encontramos situaciones que ya nos van dando pistas. Y por último es que, bueno, esta no es la pregunta, esta es la respuesta a todo. El cuidado y las organizaciones de las familias y de los hogares, hablo de hogares entendiendo que nosotras propias mismas, aún no teniendo responsabilidades familiares y domésticas en el sentido de tener padres sanos o no, ni siquiera tener hijos, seguimos organizando las familias en torno a modelos de patriarcado, aún no teniendo responsabilidades familiares. Fijaos lo que os comento. Todo esto supone que la primera pregunta que tengo que hacer es, hay una cuestión, ¿la desigualdad empieza antes que el salario? Es decir, ¿hay una desigualdad anterior al salario? Es que esta es la clave. O sea, nosotros partimos de que cuando hemos salido a trabajar de manera masiva, en España de manera masiva, como visibles en los 80, trabajando en las explotaciones agrícolas y familiares en Castilla y León, toda la vida, y viniendo del campo a las ciudades a trabajar en el servicio doméstico toda la vida también. Es decir, hemos salido a trabajar siempre, pero reconocidas en las tasas de actividad y ocupación a partir de los 80. Eso supone que es cuando se nos empieza a contabilizar, porque antes estábamos, sobre todo en nuestra zona, con esa extensión rural, en espacios vinculados a eso, agricultura, ganadería, explotaciones familiares, donde no éramos visibles, porque se entendía que si no era el trabajo era exclusivamente una tarea que había que hacer, pero no entendía que fuera productiva el sistema, ¿vale? Entonces, con eso la pregunta es esta. Nosotros hemos salido a trabajar de manera masiva, queriendo ser visibles, con muchas circunstancias. La primera podría ser que en los 80 tenemos una crisis importante. En los 80 digo que yo había nacido, y que Samantha no, pero que lo hemos vivido 3 generaciones de aquí porque lo estamos sufriendo, ¿no? En los 80 salimos a trabajar de manera masiva porque hay una cuestión, que hay una crisis económica mundial y porque los salarios de exclusivamente el varón no sirven para llegar a fin de mes. Entonces necesita otro salario complementario. Entonces las mujeres salen a trabajar, en primer lugar, en un modelo masculinizado, el de la disposición de estar fuera de casa y sobre todo de hacer lo que sabes. Es decir, el tema de que valemos para todo puede ser verdad, pero que todo el mundo puede valer para todo también es real. Es decir, yo no tengo unas características por ser mujer que me generan unas habilidades segregadas en el trabajo. O sea, yo no cocino mejor que David y posiblemente el aprendizaje que podemos tener para cocinar él y yo es el mismo. ¿Me explico? Entonces, cuando salimos en ese momento post-franquismo, transición, hay que estar fuera, queremos estar, el movimiento feminista reivindica, necesitamos también salarios, salimos a un mercado de trabajo que es el que se ha construido desde ese momento hasta ahora. Mantenemos los cimientos de ese modelo de los 80 en el siglo XXI. Y eso significa que España no se ha actualizado ni ha generado un modelo productivo más allá de lo que se conocía. Entonces, aun habiendo estado peleando por salir de casa, nuestro movimiento social y político, nuestro partido social y político, hablo del feminismo, movimiento obrero y partido, pero el nuestro, es decir, peleando la autonomía de las mujeres a través de la renta salario, nos encontramos que 40 y pico años después, aun teniendo tasas de actividad y salimos fuera del trabajo, salimos fuera de las casas a trabajar, seguimos teniendo dificultades. Y esas dificultades tienen que ver con 2 cuestiones muy visibles. Uno, no todas queremos trabajar y estamos trabajando, que es la gran pregunta. ¿Qué pasa para que las tasas de actividad, ¿vale? El querer trabajar y trabajar no sea la misma para un chico que para una chica a partir de los 20, a partir de los 30, a los 35, a los 40, a los 45. ¿Qué pasa para que las mujeres mayores de 55 años tengan 13 puntos menos de actividad que un hombre? 50 años que a fecha de hoy a mí me quedan 4. Quiero decir que son edades en las que tenemos que seguirnos manteniendo a través de nuestra empleabilidad. ¿Qué está pasando ahí para que esa tasa de actividad sea tan diferente y que encima sí haya habido una inversión en formación? Porque hay que decir una cosa, hay muchas estrategias, pero la formación ahora mismo, que son las que se plantea la empleabilidad de las personas, es femenina. Las mujeres nos formamos en mayor medida, ni somos más listas ni más tontas, nos formamos en mayor medida. Tiene mucha consonancia. Yo si no me formo, trabajo en los cuidados, gerocultoras, 1.300 euros, con noches, así lo decimos, convenio de la dependencia. Trabajo, por ejemplo, ahora mismo en comercio, salario mínimo interprofesional, con la problemática que tenemos hoy en día con los convenios y salario mínimo interprofesional. Claro, un hombre hasta hace 2 días no formado trabajaba en construcción, ahora vuelven a trabajar en construcción y ¿cuánto gana un ferrallista? Hay que decirlo, no gana lo mismo que una trabajadora del comercio. Entonces,
Nosotros muchas veces por iniciativa mantenemos nuestra formación o intentamos formarnos para poder competir en un mundo laboral que nos pague más dignamente, partiendo de que el mercado ahora mismo tiene una precarización de la economía, es decir, del salario, que afecta igual a hombres y a mujeres, pero cuando ya aterrizas ves que la situación, si rascas, es muy diferente, no se cobra lo mismo. Luego, si queréis, lo hablamos en el debate. Entonces, sí que me preocupa cuando decimos, concho, estamos fuera, trabajamos, nos formamos, retrasamos las maternidades que tienen los hijos a los 35, estamos todo el día intentando estar empleables, es decir, que no se nos etiquete como menos productivas por parir, que no se etiquete como menos productivas porque llevamos la organización familiar, y seguimos estando consideradas menos productivas. Entonces esto es la clave, o sea, entramos en un modelo laboral puramente precarizante y precarizado, o sea, las dos cuestiones, hola compi. Pasamos a un modelo en el que cuando estamos dentro nos encontramos que hay menos ocupadas y menos que quieren trabajar, porque al final, ahora veremos por qué, algo pasa ahí, ¿no? Yo voy a ir a Palencia a la universidad a principios de marzo, no sé si el 18, así, y yo les voy a plantear que la falta de responsabilidad en el cuidado por parte de los hombres genera situaciones de violencia de género. Una mujer que no es autónoma independientemente aguanta mucho más una situación de violencia que una persona, o sea, que una mujer que lo es. Más allá de que haya que trabajar dependencias emocionales, más allá de que haya que trabajar otras situaciones de mantenimiento de la situ, ¿no? ¿Vale? Pero alguien que tiene una reducción de la jornada y que gana el 50% tiene muchas más dificultades en salir de una situación de violencia que una trabajadora que gana el 100%. Entonces, con todo eso, cuestiones claras. Estamos ahí en menor medida, aun siendo formadas y en términos de población idénticos, porque somos 51-49 dependiendo del año, ¿vale? Crecemos y menos trabajamos, ¿no? Y cuando estamos dentro pasan dos cuestiones. La primera, aunque hayan vendido esto de que no hay temporalidad, que es verdad que antes del 2022 era un 30% contratos temporales, ahora es un 15%, después de la famosa reforma laboral, que no nos ha cambiado tanto la vida, tenemos que decirlo en nuestra casa también, ¿vale? Hay un tema, sigue habiendo dos fórmulas, ¿no? El fijo discontinuo, que afecta en medida muy grande a mujeres trabajadoras, es decir, pues eso, y luego la parcialidad. La parcialidad de las rebajas de Zara, hablando claro, que contratan 2 meses para Navidades o para la rebaja de febrero, ¿vale? ¿Por qué cuento esto? Porque cuando entramos, aun siendo menos que entramos por las cuestiones que veremos al final, pero queremos entrar, las que queremos entrar, llegamos ahí y lo que encontramos es que, concho, encima entramos y salimos. O sea, realmente sobre el papel se ha reducido la rotación, la temporalidad, pero luego cuando tú rascas ves que hay todavía mucha estacionalidad vinculada a fijos discontinuos y a parcialidades, perdón, y a temporalidades. Y luego la segunda pata, y además es una pata bastante preocupante para mí porque no la metemos mano, hablando claro, no se la aborda, ¿no? Es el tema de la parcialidad. O sea, en España, la gente que trabaja a tiempo parcial, de esas, el 70% somos mujeres. Y la parcialidad supone, repito, pobreza. Y la parcialidad supone disponibilidad para la empresa. Y la parcialidad supone que si yo tengo un contrato de parcial, me dice la empresa que me quede y me tengo que dar para ganar un poquito más. Estoy a expensas de lo que me pida la empresa. Estoy a su vaivén, a su Belén. Es decir, me explico. Entonces, este mercado laboral de radiografía, de verdad, precarizante, es decir, entramos y no llegamos a fin de mes trabajando, somos pobres trabajando. O sea, las preocupaciones de por las noches es cuánto me va a llegar de factura del gas este mes que llega ahora, ¿no? Porque al final nuestros salarios son bajos, trabajando para hombres y para mujeres. Pero cuando encima ponemos la etiqueta de género y tenemos perspectiva feminista, lo que vemos en un momento determinado es que estamos entrando y saliendo a través de la temporalidad, aunque se haya reducido nosotras, ¿vale? Y cuando vamos a un contrato de trabajo que nos permita llegar a fin de mes, encontramos que tenemos parcialidades. Y la parcialidad, cuando tú le preguntas a alguien por qué elige un contrato de tiempo parcial o dice, bueno, voy a coger una media jornada porque mi pareja tiene horarios X y tiene un salario normal que nos hemos acostumbrado a ser normal en 1.300, 1.500 euros. Yo no sé quién vive con eso, si no es sintiéndose pobre, me explico. Cuando la parcialidad se pregunta a las mujeres que por qué la optan, la eligen o en muchos casos la plantean, ¿no? Siempre será una figura que es que así puedo seguir con mis responsabilidades familiares, es que así puedo cuidar, es que así, mira, compatibilizo tiempo de vida y tiempo de trabajo. Eso es una trampa que vamos a ver ahora. Entonces, radiografía rápida del mercado de trabajo. Menos trabajando, más parciales, más temporales, aunque se haya reducido, sigue existiendo entrada y salida. La percepción que existe a nivel real de las personas es que trabajamos y seguimos siendo pobres, porque además en España ahora mismo el despido es tan barato y tan sencillo
que tú puedes tener un contrato temporal en las tasas de actividad y en 2 días estar a la calle por 300 euros siendo ayudante de cocina, que es a la que nos tenemos que referir, a la gran masa salarial que son las personas medias y bajas cualificadas. Entonces, esto es importante. Es muy barato despedir, somos pobres trabajando y si encima somos mujeres, optamos a una precarización mayor en la entrada y en el mantenimiento. Oye, mira, te vas a venir a trabajar, pero vamos a ver si te quedas o no. Y luego hay otra radiografía que esta sí que es un clásico, porque la de la reforma laboral nos ha ido permitiendo meterle matiz, es decir, es verdad, se han reducido cuestiones de temporalidad, pero como el despido es tan barato, ¿qué más le da a una empresa despedirme que no? Si lo que va a pagar no le va a producir, o sea, no le va a condicionar a que una plantilla estable o no, ¿vale? Entonces esto es importante. Y luego, segunda cuestión, seguimos entrando a trabajar donde hemos trabajado toda la vida. Y esto no sería malo ni bueno si no fuera porque nos pagan una mierda, hay que decirlo así. Es decir, yo no me parece mal que mañana si planteamos que toda la población española trabaje en el sector cuidados, yo encantada, porque nos tenemos que sentir que esta sociedad nos cuida, ¿vale? El problema es que trabajar en el sector cuidados supone cobrar, digo gerocultura con convenio colectivo, 1.300 euros con noches, pero empleada doméstica, empleada de hogar, 1.182 ahora. Quiero decir, seguimos teniendo una segregación ocupacional que lo que hace es que haya tal concentración femenina en X sectores que se consideren feminizados y por ello pierden valor. Y es llamativo para mí, porque al final las personas que consideramos que la vida es el centro, por eso militamos, ¿no? Para cambiar las cosas, para tener otras formas de vivir, para que nuestra vida no sea solo el trabajo, ¿no? Ni el empleo. Es llamativo porque esos sectores en los que estamos nosotras, que son los que sostienen la vida, lo digo así, la educación, la sanidad, el cuidado, la alimentación, la limpieza, el comercio, es decir, ese sector servicios potente que me permite a mí, bueno, pues mantenerme, al considerarse feminizado pierde valor. Y eso es muy injusto, eso nos remueve mucho, eso nos remueve hasta el momento en que yo digo siempre, bueno, nadie nos pone una pistola cuando estudiamos X carreras, ciclo formativo, o salimos a trabajar en lo que creemos que podemos saber. Que yo repito que yo de cocina no tengo nada y soy chica, ¿eh? O sea, no me haría un huevo frito aquí si me tenéis que pedírmelo, ¿eh? Y me mantengo, ¿vale? ¿Qué ocurre y qué pasa? Nadie nos pone una pistola cuando decidimos qué carrera profesional vamos a tener. Es decir, la carrera profesional es muchas veces primero, pienso que por identificación. Luego tú ves a otras, crees que vas a estar ahí. O sea, tú te identificas con tu grupo. Si tu grupo son las mujeres y las ves de maestras y además ves que tu maestra te ha marcado en la vida, o si ves, tú te vas a sentir identificada, o si ves que tu madre ha sido enfermera, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese caso? Es llamativo porque no nos identificamos muchas veces con los roles masculinos cuando estamos socializadas por diferenciación de género. Pero imaginaos que mañana se supera todo eso y decimos, bueno, yo me identifico con mi padre y con mi madre. Yo no voy a ir a trabajar a un sitio donde se gana menos. Lo siento, o sea, si mañana superamos el rol, ya no digo el patriarcado, los roles, por un trabajo constante educativo, esto no es así, hay que cambiar, llegamos a, que sería algo ahora mismo insoñable, no digo impensable, insoñable porque tenemos ahora mismo aquí una batalla cultural hegemónica contra los malos que nos está desgastando, ¿no? Lo decimos, o sea, a veces te sientes mal diciendo, no nos pueden ganar, pero es que están siendo ya agresivos, ¿no? Ya no es una batalla, esto ya es un ataque terrorista, permíteme la expresión. ¿Qué ocurre? Si mañana tuviéramos un espacio ideal de socialización diferenciada, no, igualitaria, con procesos de niños y niñas que han crecido, seguiríamos teniendo un problema a la hora de integrarnos en el mercado de trabajo, porque yo no quiero trabajar donde me pagan poco. O sea, no puede ser, fijaros, que tenemos el 67% de ocupación en la sanidad, mujeres que entran todos los años a la carrera sanitaria, y luego solo somos el 6% de cargos. No digo que tengamos que ser todas ni Patricia Botín, digo en nuestros propios ejes de trabajo. O sea, no digo que tengamos que ir todas al IBEX 35, creo que no. Además, en nuestra situación, la gente que militamos posiblemente esa herencia no la vamos a recibir, ¿vale? Es decir, no vamos a recibir un Banco Santander, no vamos a tener la oportunidad. Pero tampoco reivindicamos que todo el mundo esté en el IBEX 35 y jefa, ni tampoco queremos ser todas consejeras de consejos de administración. Lo que sí que planteamos es que nuestros ejes de trabajo reales, donde vamos todos los días, nuestras empresas, nuestras fábricas y nuestros centros públicos, si somos las que más nos incorporamos en sectores feminizados como los servicios sociales, la sanidad, el tercer sector, ¿cómo puede ser que solo sea un 6% de personas que están dirigiendo? O sea, no hablo de élites, hablo de, concho, que yo también quiero ser coordinadora de mi servicio de ayuda a domicilio, que tengo 30 trabajadoras y tengo hombres. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esa segregación que hace que trabajamos en sectores menos valorados en lo económico, por lo que no atraemos a los hombres, así lo digo. O sea, yo para ir trabajando cobro menos, me voy de repartidor. Me voy de repartidor, que gano 100 euros más que una gerocultura y no hago noches. Así lo digo, ¿vale? Entonces,
y no cualificados, gente en agricultura que le pide un título medio, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué pasa? Que hay un problema real, tenemos salarios muy bajos todas las personas, la gente, repito, y es que este año, que llevo ya como 3 charlas este año y me he metido mucha caña, creo, mi mensaje en privado ha sido: trabajamos y seguimos siendo pobres, es decir, esto hay que dejarlo claro. En España el despido es barato por lo que somos indefinidos, porque es despedir cuesta nada. Y tercero, no ha cambiado en nada la segregación ocupacional. O sea, trabajamos en sectores donde, aparte que es barato despedir y se gana poco, en los nuestros mucho menos. No vamos a eliminar la segregación ocupacional diciendo a los hombres que vengan a trabajo que se les gana poco. Este planteamiento a veces me genera una especie de conflicto, y también os lo voy a contar. Es un conflicto que tengo también en otros espacios, ¿no? Que son, por ejemplo, la reivindicación que hay de las carreras técnicas científicas. Yo creo que, por ejemplo, que me dedico a investigar también, a las ciencias políticas y sociales, también me creo investigadora y no llevo una bata blanca. No sé si me explico. Hemos llegado a un momento en que la visibilización de determinadas áreas se valora en cuanto a lo que produce, es decir, cuánta rentabilidad a la farmacéutica o le da a la FASA el que tengamos la última tecnología en IA, ¿no? Ha llegado un momento que tenemos una perspectiva puesta en que las mujeres vayan a determinados puestos de trabajo masculinizados porque son top, ¿no? Y porque se supone que son las mejores notas. Y yo me cabrea mucho porque hay una desvalorización de todo lo que ha sido femenino, y que no es que vaya a trabajar incluso la inteligencia artificial, trabaja otras inteligencias, ¿no? Como puede ser la emocional, o investigamos otra serie de cosas que cambian los ritmos de la vida. Entonces, me pasa mucho con este tema ahora de las STEM, que está todo el mundo con STEM, y os digo, bueno, de humanidades, o filologías, o literaturas. Es decir, cuando se valora todo eso, a mí me genera la crispación del modelo capitalista. Y lo que se valora es lo que da dinero a los grandes, ¿no? No a las familias, porque la entrada y salida ahí también, y la cantidad de contratos formativos que hay, es importante, pero sí que me produce un desasosiego. Porque sí me gustaría que tenga una sobrina, o que tenga una niña al lado pequeña, que quisiera estudiar lo que ella le diera la gana. Lo que le diera la gana. Ojalá pasemos a ese modelo en el que se estudie lo que quieras, no por identificación con tu madre, ¿no? Pero la realidad es que parece que estas profesiones nuestras feminizadas son menos importantes, y no lo son. O sea, a mí me parece que a fecha de hoy tendríamos que fomentar que tuviéramos buenos docentes. ¿Por qué? Porque son los que están educando, desde la primaria hasta la universitaria. Y no se valora. O sea, y la gente termina trabajando en la docencia con un sentimiento de no valoración enorme. Y en muchos casos porque vienen de trabajar en los sectores técnicos científicos y a las mujeres no se las pone a trabajar de veterinarias, terminan en la secundaria porque nadie las contrató para la clínica, ¿no? O porque no tenían la disponibilidad para moverse. Pues estoy dando muchas pistas también porque soy un poco provocadora, pero es que quiero dejar claro que todo este problema que tenemos con valoración de los trabajos en el mundo laboral pasa muchísimo. O sea, o empiezan a valorar lo nuestro, digo lo nuestro en cuanto a que nos lo han metido, porque no es de nosotras, pero donde estamos ubicadas por empleabilidad, o si no tenemos un gran problema, porque nosotras hemos hecho todo lo posible para entrar en ese mercado laboral. Nos hemos formado, hemos retrasado nuestras maternidades. Es decir, incluso optamos a veces a profesiones liberales para tener más tiempo para organizarnos, ¿no? Despachos, consultoría, digo las estrategias, entre muchas que hay. Pero al final, si no hay una valoración de los trabajos en donde estamos, porque quien los valoran no considera la importancia, nunca van a ser de personas, siempre van a ser para las mujeres. Entonces, eso ya, cuando vemos la jerarquía ocupacional, ves que desde abajo, y según se va subiendo, vamos desapareciendo. Y esto, claro, a mí me genera un malestar, porque, repito, no hay que ser todas jefas, pero sí que tener la posibilidad de que nuestras carreras profesionales se vean reconocidas, o en salarios de trabajo, en un trabajo con pocas posibilidades de promoción, y si no, con las posibilidades de tener una carrera profesional. ¿Con esto qué pasa? Pues que todo esto nos lleva a que tengamos dos datos que a mí me llaman la atención. Primero, una brecha salarial de género, en el que las mujeres cobran 81,6 euros y los hombres 100 euros al mes, más. Pondríamos, para que lo veáis, una diferencia del 20% de salario menor que ingresa la mujer en las mismas características. Mismas características, te digo que si nos juntamos dos perfiles, chico-chica, con el mismo potencial, ponte un grado formativo, la misma experiencia y la misma disponibilidad, así, sin haber dicho nada, cobramos un 20% menos. ¿Qué ocurre ahí? Pues ahí hay que analizar esas carreras profesionales. Esas carreras profesionales tienen que ver con la poca valoración de nuestros puestos, fundamental, con optar a contratos parciales, que hace que se reduzcan esos pluses, aunque
a ti te ofrecen lo mismo, pero tú reduces el plus, porque si no vas a trabajar 2 veces y reduces jornada, cuando tienes una reducción de jornada se te quita el plus de asistencia al 50%, aunque vayas y vengas 2 veces al día. Y esto no se pelea, ¿eh? Que a mí me parece una batalla que hay que pelear judicialmente, pero no se pelea. ¿Qué encontramos? Una cuestión importante es que el salario en España de media son 28.000 euros para los hombres, 23.000 para las mujeres. Que yo digo que yo no conozco tanta gente que gane 2.000 pavos por 14, así lo digo. Pero ¿cuánto habrá que ganen muchos y algunos que ganen poco? Pero los salarios, según el INE, encuesta activa, o sea, según el INE, no, según la última encuesta, lo que dice clarísimo, hay gente que gana 28.000 y mujeres que ganan 23.000, ¿no? Y aún ahí tenemos una brecha igual, pues en torno a 5.000 euros menos al año, 30% menos. Es decir, entramos con menos actividad, menos valoración, contratos más precarios, mayores situaciones que hacen que nos sintamos más pobres. Y aquí la clave que se une a todo esto es pescadilla que se muerde la cola. El impacto de los cuidados. O sea, la pescadilla que se muerde la cola es que nosotros entramos a determinadas profesiones porque hay un suelo pegajoso que nos deja ahí diciendo que lo nuestro es esto, lo feminizado, el cuidado, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y el suelo me agarra, parece que yo tengo que estar ahí. Se llama suelo pegajoso en términos técnicos, lo inventan las latinas, que están mucho más avanzadas en esto, y llevamos denunciando los techos de cristal muchos años, pero el techo de cristal lo pelean las 4 que están arriba, pero el suelo pegajoso es el de las nuestras, las que se quedan agarradas ahí, porque llega un momento en que parece que es lo nuestro, parece que de ahí no salimos, estás abocada a eso, y no se sale de ahí. Entonces, eso ya nos da la pista de que hay poco reconocimiento económico, mucha temporalidad, sobre todo parcialidades, porque en los trabajos hay parcialidades, y por tanto, diferentes vidas laborales. ¿Qué ocurre? Que a todo esto sumado, a esa creencia de que somos mejores cuidadoras, o que estos son nuestros trabajos, o que hemos siempre estado ahí, hay otro que es cuando hacemos el análisis personal. Y es que realmente hay un impacto importante en los cuidados porque las interrupciones laborales de las mujeres no es que sean mayores, es que son las que interrumpen la vida laboral. O sea, son las que interrumpen. O sea, a fecha de hoy tenemos, hace unos años vine aquí, yo creo que para el 18, a hablaros de la importancia de equiparar el permiso de nacimiento para los progenitores. Lo hemos equiparado. Una batalla del feminismo de muchos años. Se ha equiparado y nos encontramos que siguen siendo los hombres menos cuidadores que las mujeres, más excedencias y más reducciones de jornada para las mujeres. Claro, yo me cabreo porque yo he sido defensora de la equiparación del permiso años de mi vida y pienso, ¿en qué nos hemos equivocado? ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si analizamos el impacto de los cuidados a toda esta radiografía que os he hecho, la clave está en que las mujeres interrumpimos nuestra vida laboral por cuidar y ahora estamos interrumpiendo nuestra vida laboral para cuidar a nuestras mayores, a nuestras personas mayores. Porque tenemos una población muy envejecida, porque ha habido años que no ha habido tasa demográfica que pudiera decir que teníamos una pirámide bien. No me explico. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que al final yo sí que tengo que hacer en esto de Palencia me han dicho, bueno, tú Virginia, que eres muy cañera, digo, es que yo donde voy tengo que decir lo que siento. Y es que el sistema nos ha guiado para que mantengamos la famosa trampa de la conciliación. Si yo equiparo un permiso de nacimiento y no obligo que ambos cuiden, va a cuidar la mujer. Si tú me estás obligando a mí a que me quede un mes y medio con mi pareja aquí cuidando, yo ya no voy a ser protagonista de ese cuidado. Quiero decir, la importancia de equiparar un permiso primero es que visibiliza que el cuidado es de las dos, progenitores, progenitoras, quiero decir, de las dos personas de la familia. Si tú visibilizas que el cuidado es de los dos, mi empresa ya no va a tener tanto problema en plantearme que me puedo quedar embarazada, porque tú también vas a ausentarte por un permiso de nacimiento. Pero si quiere hacer la trampa, nos mantiene en que conciliamos nosotras. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque el diseño del permiso de nacimiento, y seguimos debatiéndolo, yo que voy a todos los foros y me reúno con Secretaría de Estado no bastantes veces, que me gustaría ir todas, que poderles dar caña, pero nos hemos reunido con todo el mundo, la gente del feminismo, tenemos claro que la única opción que tenemos para repartir el cuidado es que los hombres aprendan a cuidar en solitario. Lo digo así. O sea, no queremos ayudantes, queremos que cuiden en solitario. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te ves responsable de tu crianza, has aprendido unos hábitos que van a hacer que cuando seas mayor también tengas hábitos para cuidar a tu madre y a tu padre. ¿Esto qué tiene que ver? Pues un aprendizaje social. Repito, no llevamos en el ADN nada. Otra cosa que tengamos mayores habilidades, mayores gustos, pero no llevamos en el ADN nadie la etiqueta de personas cuidadoras porque sí. Socializamos, yo si tengo una madre cuidadora, un padre cuidador y amoroso y afectivo, lo seré más que si uno no me ha dicho nunca que me quiere. No sé si me explico.
no hay que dejar todo a la individualidad, porque eso es el liberalismo que tanto odiamos. Hay que dejarlo todo a que consideramos que el sistema es nuestro paraguas, nos tiene también que, en muchos casos, favorecer el reparto del cuidado. ¿Cómo hacerlo? La primera tarea que tenemos, para eliminar que siempre sean las mismas, las que cogen reducciones de jornada y excedencias, tenemos que eliminar lo primero que os he contado. Bajos salarios, ¿vale? Brecha salarial del 30%, menor entrada en el trabajo, mayor parcialidad. Es decir, si cobro menos, me echo cuentas con mi pareja y quien cobra menos coge una medida de conciliación. Yo me encuentro todavía personas que te lo dicen en tu cara, que dicen, hombre, a ti se te dará mejor, a mí no. Pero sí que hay creencias, porque vivimos en sociedad, y esto ha sido muchos años de meternos en vena este machismo que va quedando de que tú lo haces de lujo. Para mí eso también es machismo, me estás ya etiquetando de una manera que me permite vivir en diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay una cosa importante. Si no garantizamos que hay una valoración de los trabajos, ¿vale? Igual la más pobre, la que menos ingresa, se coge la medida de conciliación. Porque ahora las soluciones vamos a ver qué hay que decir. Cogemos medidas de conciliación porque el sistema tiene una carencia enorme de bienestar. Porque si no tengo un centro público que me garantice que cuando nace una criatura o mi padre está enfermo, tengo que decir de trabajar o cuidar, al final es lo de siempre, lo comido por lo servido. Entonces, mientras que no me garantice servicios públicos 100%, aquí las más pobres van a tener que cuidar. Más pobres digo, asalariadas. Cuidado con esto. Esa es la primera trampa que hay que eliminar. La conciliación se generó en el 99 a través de una ley que lo hizo, evidentemente la negoció y la elaboró un hombre. Estoy segura. Porque a mí no se me ocurriría pensar que yo para cuidar tengo que perder salario. Porque entonces ya sé yo quién va a cuidar, la que menos salario ingrese. Entonces, la trampa de la conciliación hay que eliminarla. Si tú ingresas menos, tú coges la medida de conciliación, porque al final las familias viven de los salarios. Entonces, si voy a sentarme al 50%, pierdo 50%. Que tú ganas 1.000 y yo 500, pues tú pierdes 500, pero yo pierdo 250. En excedencia, lo mismo. ¿Qué ocurre ahí? Pues sí que es importante esto. O sea, tenemos que dejar muy claro que ese modelo de conciliación, por falta de recursos públicos, tiene que ver con la trampa anterior de la brecha salarial. Pero cuando esa brecha la tuviéramos ya eliminada, lo que habrá que plantear es que se reparta el cuidado real. Que no tengamos que estar compatibilizando los dos en amor y compañía el cuidado. Primero cuidas tú, después cuido yo. Nuestro periodo de recuperación. Pero después de la recuperación, que por lo menos puede ser una semana, para la que es primerita, a lo mejor un mes, y para la que tiene un trabajo bastante cómodo en términos intelectuales, puede ser de mucho menos, quiero decir, no todos los trabajos son iguales, ni todas las mujeres, lo que hay que plantear es un turno en el cuidado, para que los hombres empiecen a asumir el cuidado en exclusiva, y esto suponga que si eliminamos esa brecha de género, ya si alguien coge la reducción de la jornada, no va a ser una cuestión integrada de los ADNs. Me explico, esto va a ser una cuestión de yo aprendí, tú has aprendido, un año tú y otro año yo, porque no tenemos centro infantil, cuidado, que lo primero que pedir es inversión pública. ¿Qué pasa? Que no es así. O sea, esto ha sido además, hay que decirlo, el PSOE no quiere hablar de esto. Evidentemente la extrema derecha y la derecha del PP no quieren, pero el PSOE tiene ciertos conflictos en su militancia con que los hombres cuiden solos. Y los hombres tienen que cuidar solos, porque las mujeres cuidamos solas. Lo digo así. Y podemos haber parido muchas sí, otras muchas no, ¿vale? Pero cuidamos. Entonces, lo primero que hay que generar modelos de cuidados para que permitan que los hombres cuiden en exclusiva. Que garanticen el salario. Permisos simultáneos no, turnados. Primero estás tú, el tiempo que le diremos juntitos, pero que no sean 4 meses. Porque tú estás haciendo lo mismo, tú estás aquí de ayudante y vas a comprar el pan y me estoy encargando de organizar lo mismo. Tú exclusiva no tienes, ni protagonismo tampoco. Cuando se acabe ese permiso que es retribuido, no vas a coger ninguno no retribuido. Y cuando vaya creciendo la criatura, tu implicación va a ser la misma que si no tuvieras permiso igualitario. ¿Me explico? Porque el aprendizaje es cuando tú asumes el riesgo. Si yo tengo que dar mañana con una criatura que no coge mi vida y asumo el riesgo, vamos que me espabilo. Pero si tengo a mi hermana que lo hace, o a mi amiga, o a mi padre, no lo hago. Esto es importante. Entonces, todo esto que os he contado me lleva a hablar de pensiones, que es a lo que venía, pero bueno, importante. Análisis del mercado laboral, precariedad a través de dónde estamos trabajando, cuánto pagamos, y todo eso unido que hay que conciliar nuestros tiempos de cuidados con los trabajos, hace que evidentemente tengamos a mujeres en situaciones más precarias, con menos ingresos salariales, con trabajos menos reconocidos y además cogiendo medidas de conciliación que las espantan del mercado laboral. Porque hay que decir una cosa. Aquí la primera problemática que tenemos es que muchas mujeres en este país tienen que decidir en un momento determinado de su vida laboral si cuidar o trabajar. Y más ahora que tenemos familias muy pequeñas, no es la extensa familia que te venía hasta la prima del pueblo a cuidarte a alguien. ¿Vale? Quiero decir, en el momento que alguien tiene que decidir de trabajar y cuidar, tenemos un dilema, que es la culpa.
porque también hay una cuestión que se llama las emociones y cómo nos han socializado las mujeres. Y entonces en un momento determinado, si tú consideras que no hay un recurso y tu criatura necesita un recurso, necesita ese cuidado de lo femenino que está hecho para hacer estas cosas. O sea, no quiero tampoco hacer, yo no, al contrario, no quiero hacer una crítica a cómo nos hemos relacionado las mujeres afectivamente, porque creo que estamos socializadas en una inteligencia emocional que los hombres no. La inteligencia emocional es manejarse las emociones y nosotros lo hemos hecho muchas más veces. Pero sí creo que han jugado con nuestra culpa, con hacer sentir malas madres. Y eso es un problema importante, porque cuando haces sentir mala madre, te están atacando al eje central de la feminidad, del capitalismo. Oye, es que lo primero sois madres y tenéis el aparato reproductor y tenéis que parir. Fijaos lo que os digo, sé que esto a lo mejor ahora es un poquito provocador, pero es que creo que es importante decir que nos quieren malas madres para podernos sentir buenas. Es que esto va así, entonces ¿qué ocurre? Si todo esto no lo resolvemos con políticas públicas, que yo voy a hacer esa propuesta, llegamos a un modelo de pensiones que tiene que ver con 4 cosas. Primero, si tenemos una brecha, fijaros, del 20% en salarios, en pensiones tenemos el 30%. O sea, ha sido tanto lo que nos han achuchado en el mundo del trabajo, que cuando llegamos a jubilarnos, tenemos una brecha mayor. Esto es llamativo, que tiene que ser la misma, ¿no? Ha sido tanto el tiempo que aumenta la brecha cuando estamos jubiladas o pensionistas, ¿vale? Luego, estamos en situaciones de pensión que cobramos pensiones inferiores. Nosotras somos las de la PNC, la no contributiva, la de la supervivencia, 628 euros. Imaginaros qué supervivencia con 628. Esto es como cuando decimos que yo doy clases de Derecho del Trabajo y tenía Derecho del Trabajo 2 y explico el contrato. Y les preguntaba a mi alumnado que por qué creían que había economía sumergida. ¿Y por qué creéis que hay? Pues hay gente que lo tiene claro y dice costes salariales y a la gente la chuchas. Es decir, si tú no tienes un contrato, estás todo el día con la espada de Damocles y luego no le metamos la intersección de migrante, porque entonces ya... Y me decía una chica muy majeta, me decía, pero Virginia, hay veces gente que no quiere estar dado de alta. Dije, me encanta que hablemos de la economía sumergida que el Estado promociona. Es decir, ¿quién vive en este país con un ingreso mínimo vital, si es sola o en familia? ¿O quién vive en este país con una pensión, con un subsidio asistencial de los del desempleo? ¿Quién vive con 520 euros? Estás promocionando tú la economía sumergida, papá Estado no, Estado maligno, ¿me explico? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que la gente no puede vivir con eso. Entonces al final, si tú trabajando eres pobre, pues al final subsidias y trabajas en la economía sumergida. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque las son las que en el futuro van a ser PNCs, mujeres que cobran la supervivencia a través de la pensión, que yo creo que como mínimo una pensión digna tendría que ser el salario mínimo interprofesional, en la contributiva y en la no contributiva. Eso me garantizaría a mí que me quieres, porque si para ti el salario mínimo interprofesional es el que hay que exigir, no me estás queriendo nada cuando me jubilo, ¿no? Eso por un lado. Luego, hay otra cosa que también ha sido peleada un poco, yo creo que ha generado debates también en el feminismo, es lo que se llamó el complemento de maternidad, ¿acordaros? Que ahora se llama complemento para la reducción de la brecha de género, que fue que en un momento determinado, también estas cosas del PSOE, para reducir que las mujeres se quejaran, bueno, vieran que su vida profesional se había visto normada por la llegada de las criaturas, lo que hace es un complemento, que ahora no me acuerdo el dinero, de X euros al mes, ¿no? Entonces, claro, llegan los hombres, lo denuncian en Europa y lo ganan, evidentemente, porque es una discriminación directa. Habría que analizar a quién ha perjudicado la vida familiar, si es un hombre o una mujer. En España los complementos los cobran todas las mujeres, ¿eh? Puede haber un porcentaje muy pequeño de hombres cobrando este complemento de reducción de brecha de género. Pero claro, yo me cabré y digo, no me des esto, auméntame el salario, evita mi vida intermitente en lo laboral y deja de gastarte dinero cuando estoy en situación de pensionista. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú analizas la brecha de pensiones dices, concho, 30% cobramos menos, estamos en las pensiones no contributivas, las del complemento de maternidad, por lo que fijaros que anteriormente se nos ha penalizado. Y encima tenemos eso, más tiempo parcial, por lo que es todo el compendio para decir que evidentemente nuestras pensiones son de 1.100 euros y las de los hombres de 1.600, o sea que tampoco es una cosa exagerada la de los hombres, pero nuestra es que es muy muy baja, ¿vale? Cuestiones que tienen que ver con la brecha en pensiones y que me preocupan. No se antepone el sistema a que esto no ocurra. Es decir, cuando te venden el rollo, decimos así, de la brecha, del complemento de brecha de género, al final es una medida casi electoral, ¿no? Es decir, bueno, y ahora os vamos a... Como en su momento no hubo interés en que tuvierais unos mejores ingresos, ahora cuando sois pensionistas lo vamos a generar. No, porque si tú me dijeras a mí que lo estás haciendo aquí y aquí, durante la vida laboral y en la vida no activa, yo entendería que tienes algún interés. Pero cuando solo me estás poniendo parches, al final el problema es que... ¿qué preocupación hay? Remover
Cambiar el mundo laboral, porque, a ver, yo vengo a hablar de pensiones, pero creo que lo primero que hay que hacer es cambiar el mercado de trabajo para hombres y mujeres. O sea, salarios dignos que podamos vivir, despidos que generen que haya estabilidad, no entrada y salida, modelos de emprendimiento. Me parece, o sea, después de que tenemos una economía social y solidaria que podría ser una buena fórmula para emplearnos, seguimos con el modelo de empleo autónomo jerárquico, que lo que hace es que trabajes 24 horas, seas un esclavo y tengas una pensión de mierda. Concho, vamos a favorecer otro modelo de empleabilidad. Mundo rural, ¿qué se ofrece para que la gente se quede aquí? ¿Cómo tú generas que no haya una España vaciada? Generando un empleo. Pues vete a informarte de qué queremos trabajar. Podríamos hablar de empleo, que me encanta, pero que lo que tenemos que plantear nosotras en este espacio nuestro es que primero hay que cambiar el mercado laboral del todo. Pero cuando yo meto una perspectiva de género, hay que cambiarle con unas pautas concretas. Aparte de las que van a afectar a todo el mundo, hay que cambiarle en cuestiones, para mi gusto, que son las fundamentales, ¿no? Bueno, tenía una cosita aquí, también la voy a decir. Avances normativos. Si quiero, me apetece hablar de esto. Ha habido por decirlo de alguna manera, ha habido cierta intervención normativa y jurídica. Es decir, ha habido avances, se han preocupado para hacer leyes. Yo, mira, de las leyes, esta mañana he hablado con Consumo por otro tema de violencia de género, que les hacía una propuesta y decía, está muy bien que lo redactes ahí, pero ponía un protocolo exacto que me diga cómo actúa una persona. La ley aguanta todo, un papel lo aguanta todo, lo que quiero son cosas tangibles, concretas. En España 2007, ley de igualdad. Hablo de igualdad, no hablo de violencia de género, que fue en el 2004, ¿vale? Ley de igualdad. Han pasado, ¿cuánto? 20 años. La vida no nos ha cambiado tanto como para poder decir que esa evaluación que se hace de esa ley ha dado buenos resultados. ¿Somos optimistas? Ya, pero entonces, si tu planteamiento es intervenir a través de fórmulas legislativas, es decir, reales decretos, leyes, tienes que evaluar, porque la ley de igualdad de 2007 fue pionera, porque era la primera que transpuso, y que fue muy pionera, pero yo no he visto un cambio tan radical para los años que llevamos, ¿no? de medición. Y España, y fijaos lo que digo aquí en este espacio, que luego me tiráis de tomates, posiblemente esté de los países a la cabeza en materia de igualdad. Pero claro, es que, me explico, España, o sea, yo que soy defensora de la ley solo sí es sí o otras, lo soy, o sea, con la licencia que pueda tener con diferentes grupos de la izquierda, creo que hemos sido pioneras en muchas leyes, muchas, o sea, me parece que vamos, que el ministerio de ahora no hace nada. Y lo digo aquí, es que creo que hay una cuestión de que hay un miedo que se haga por parte de ese ministerio, y pienso, y estamos sin hacer nada en el feminismo institucionalizado, ¿no? ¿Qué es eso, institucionalizado? Pero es verdad que yo siendo súper defensora, y hablo de mí, que no sé si lo compartís, porque las leyes generan comportamientos, y son así, la ley de igualdad, le falta un trotar todavía. Luego os metieron los decretos para planes de igualdad de las empresas, porque esto que hablamos es empresa, es empleo, es lo capitalista, es lo productivo. A mí me genera, claro, yo me he tirado muchos años negociando planes de igualdad, asesorando, haciendo convenios, y lo que yo veo en un momento determinado es que llega un momento en que mucho decreto, mucha implicación a nivel redacción, pero lo que vemos en el día a día es que no ha habido una transformación radical de las empresas a la hora de acabar, por ejemplo, para mí, con la segregación ocupacional. O que, por ejemplo, tengamos mayores posibilidades de tener, no digo directivas élite, que no queremos ser botines, ¿no? Posibilidades de promoción que eso influya en nuestra mejora económica, ¿no? La reforma de empleo doméstico, la tengo que meter, es que ahí sí que se visibiliza las empleadas domésticas, feminizado 98%, la transcripción del trabajo de cuidados es la empleada doméstica, o sea, lo escribes, lo que hace y tienes el cuidado. Hubo una reforma del 22 y siguen cobrando 1.182 euros, sin ningún tipo de interés más allá que hayan podido cobrar paro, desempleo, con lo que las ha costado para poderlo cobrar, también lo diría otro día, ¿vale? Entonces, yo creo que las normas corrigen parcialmente algunas cosas, pero no remueven, no transforman, no atacan a la estructura productiva. Y esa es nuestra tarea. Evidentemente, es nuestro sistema socialdemócrata y a veces liberal, porque social sería un poco más otras cuestiones, ¿no? No se ataca. Son planteamientos muy de corrección parcial, de no incomodar. Esto es como cuando decimos que eso en nuestros ayuntamientos es una oposición cómoda, ¿no? No van a... Pues aquí hacen lo mismo. Quiero decir, este tipo de medidas no aborda la división sexual del trabajo, y es que el reparto de los cuidados sea igual. Yo cuido fuera, o sea, yo trabajo fuera, tú trabajas fuera, yo cuido dentro, tú cuidas dentro.
Cuidar dentro significa repartir lo de dentro, la familia, los cuidados, lo doméstico, la cocina, la plancha, porque eso es lo que me permite a mí tener libertad, no tener que estar preocupándome solo de la organización familiar. Pero no va por ahí, yo no he visto que haya un cambio radical respecto a repartir el cuidado, incluso ahora lo que nos estamos encontrando es que hay un mensaje de vuelta atrás muy peligroso, además por unas corrientes feministas como las drag wife y todas estas mujeres que se dedican a llenar las redes sociales, menos mal que parece que las niñas y niños de 16 años no van a poder tener acceso a las redes, estoy encantada con eso, encantada, aunque se ha montado la que se ha montado, lo he escuchado en la radio. Mensajes que, claro, ante un malestar generalizado, ante un malestar de género porque nuestras vidas son difíciles, al final, claro, te llevan a pensar bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es estar calladita y en un modelo tradicional patriarcal en el que yo, para un proveedor, esposa, dependiente, y oye, mira, no me complico para nada la vida. Pero claro, eso es la antítesis a lo que pedimos desde el marxismo y evidentemente el feminismo. Entonces, como propuestas concretas que sí que os voy a hacer para que también podáis hablar, porque seguro que llevo hablando, Concho, llevo hablando 47 minutos. La madre que me echó por ahí. Bueno, importante. Propuestas concretas. Reforma estructural del mercado laboral. Esto es una cuestión que yo creo que llevamos siempre en nuestros planteamientos marxistas, de izquierdas y sobre todo de activistas del movimiento obrero y feminista, ¿no? Yo creo que muchas de las que estamos aquí estamos entre los fregados, ¿no? Al final. Segundo, hay una cuestión que tenemos que seguir pidiendo. A mí se me queda corta esas 38 o 37 horas y media. Yo no quiero trabajar tanto. No porque no me guste mi trabajo, a mí me encanta mi trabajo, pero pienso que hay que repartir. Eso es una clave nuestra, trabajar menos para trabajar todos y todas. Y eso va a generar también que tengamos otros modelos de socialización y de ocio. Cuidado. Pero parece que ha pasado ya el debate de la reducción de la jornada, a mí me da mucha pena. Pedíamos 32 el feminismo y el marxismo, o sea, y nosotros Izquierda Unida y PC 35 siempre por ley y luego empezamos a pedir menos. Es decir, yo recuerdo en los 80 las pegatas y ha habido años que hemos estado calladas con ese debate, ¿os dais cuenta? O sea, el movimiento sindical muchos años no ha sacado la reforma de la reducción de la jornada. A mí me daba pena, porque decía, es que si no tenemos este mantra, no permea, la gente no lo ve útil, no lo ve necesario. Ahora parece que como ha entrado casi, bueno, va a entrar si entra a piñón, o sea, a calzador, pero vamos, estamos trabajando horas, porque no nos olvidemos que en España se hacen horas extraordinarias, ¿eh? Y no se cobran todas. Yo es que no soy favorable a ninguna, ni a las pagadas ni a las que no. Pero ¿qué ocurre? Que ese debate de estructurar el mercado laboral, o sea, se quedó un poco de modernidad con esto, trabajar 4 días a la semana, 4 al que le venga bien, el que tiene hijos tiene un problema 4,5. Tú hay que trabajar menos horas y luego tú la vas distribuyendo. Yo que no tengo hijos, 4 encantado, me lo quito. Pero el que tiene hijos o hijas le va a interesar tener menos tiempo en la oficina, menos tiempo en la fábrica, menos tiempo en el súper, ¿vale? Y tener las posibilidades de organizar su familia. Hombres y mujeres. Pues ese mensaje se ha quedado un poco parado, a mí me da inmensa rabia, ¿vale? Hay una cuestión que hay que decir y tenemos que tener garantizada, y esto es así, una plaza pública para las personas dependientes, lo sean por edad, quiero decir porque son niños o niñas o menores, lo sean por una dependencia o una discapacidad. Eso es lo único que nos va a garantizar que tengamos un sistema de servicios públicos fuertes. Nada de empresas privadas, nada de concierto, no ha funcionado el modelo de residencia. Tenemos que ir a modelos en los que las personas puedan estar en sus casas cuidadas, figuras que estén bien pagadas, pero que todo el mundo tenga la posibilidad de que tienes la garantía de que estás cuidada porque tu sistema te cuida. Y también el derecho a no querer cuidar a tu madre si está enferma. Lo voy a decir aquí, no queda bien decirlo, pero yo no soy una profesional del cuidado. Yo puedo echar una partida de cartas, puedo darle un paseo, puedo darle afecto, pero yo no voy a cambiarle un pañal si no sé. Eso es una tarea profesional. Y eso lo que hay que hacer es empezar a solicitarlo, porque si no, recae las familias. Cuando recae las familias, que es lo que está pasando, recaen las mujeres. Entonces, hay que redistribuir el cuidado con una red pública potente, en la que el centro sea el estar cuidada. Y también decir que tú no quieres ser la empleada de hogar de tu madre mañana a través de la prestación de servicios, en el entorno de la ley de dependencia, que es una trampa enorme y que hace que muchas mujeres se hayan quedado con 500 euros en las casas cuidando lo que te decían gratis, pero no me interesa eso, porque ese no es el cuidado que yo te puedo dar. Yo te puedo dar otro tipo de cuidados, aunque podamos aprender a hacerlo. Eso es una profesión, ¿vale? Creo que hay que revalorizar los sectores feminizados y aquí creo que hay que llamar al movimiento obrero, al movimiento sindical. La negociación colectiva es la herramienta que tengo, porque los reales decretos que para ese SMIs que se quedan en el camino, la negociación colectiva tiene que ser blindada,
porque es la que me permite que los sectores más precarios yo tenga la baza de poder negociar mejoras. Claro, esto es mucho trabajo que yo tenga una buena posibilidad de llevar a cabo un convenio, pasa porque mi plantilla esté perfectamente concienciada de que tengo que parar la empresa si no negocio. Y eso, claro, es mucha tarea que hay que hacer. Pero tenemos que dignificar salarialmente, revalorizar, permitidme que es más fino, los trabajos feminizados, ¿no? Y luego, también creo que hay una cuestión que haría mucho, pero claro, esto es motivo de debate, desincentivar las entradas y salidas. Quiero decir, todo ese tema de las lagunas de cotización, que luego se complementan con lo de la brecha de género en la jubilación, o que tienen que ver con los años en que una mujer está en reducción de jornada y entonces lo que hacen es que cotiza para la jubilación, tienen que ver que lo que hace es que eso, en un momento determinado, no te dé laguna, pero tú has sido pobre anteriormente. Es decir, si tú reduces jornada, cobras la mitad, aunque luego no se penalice en tu vida de pensión, se va a terminar penalizando, pues si tú trabajas menos horas, tu posibilidad de promocionar son menores y de estar en el empleo. Entonces yo creo que eso sí que hay que revisarlo mucho. Las lagunas intermitentes con el cuidado hay que ir a otra fórmula, no premiarlas. Porque aquí en España lo que se hace es que te reduces una jornada de excedencia y no te penaliza la jubilación. No como laguna, sino como porcentaje. Pero a mí eso no me interesa porque en un momento determinado la reducción termina en la excedencia y tus posibilidades de empleabilidad se han visto mermadas porque o no se está trabajando o has trabajado menos, ¿vale? Y luego una cosa que es clave, la corresponsabilidad en los cuidados de los hombres. O sea, o cuidan como protagonistas o no tenemos etiqueta. En un sistema capitalista, productivista de estar, o sea, de la presencia. Si no cuidan los hombres en igual medida, nosotras estamos abocadas a ser etiquetadas como menos disponibles, como mucho más, como una mano de obra de riesgo, no se nos contrata. Pero lo que queremos es que realmente los hombres cuiden por igual y que cuando nosotras vayamos mañana a una oferta de trabajo y tú también vayas, la creencia es la misma, porque ambos cuidamos. Y esa es la única clave para que tengamos un cuidado real repartido. La brecha no es un accidente, te lo digo en serio, no es un hecho estadístico, son decisiones políticas. O sea, que tengamos mujeres abandonando el trabajo supone que alguien previamente le ha permitido una excedencia. Y eso es una decisión política, ¿vale? La economía de cuidados no cotiza pero sostiene la vida y por tanto es economía informal. Y por último, yo creo que todas estas medidas son cuestiones de justicia. Es decir, y esto también a veces es problemático, ¿no? Si yo pido que cuide mi compañero, o si yo quiero que el reparto el cuidado se reparta, o si yo quiero que haya puestos de trabajo feminizados que sean para personas valorizándolos, al final alguien va a perder privilegios. Y cuando pides a alguien que tiene que perder privilegios porque no va a poder echar las horas extras, porque a lo mejor tiene que ir a los mismos horarios que tú, la cosa se remueve. Pero eso es la clave. Si queremos un mundo de justicia, pues lo queremos. Entonces, con esta pequeña intervención de 50 minutos que me he estrenado yo bien, aquí vamos, y venía corriendo con el tacón roto y me he quedado a gusto. Hablo el debate, o sea, creo que sí que hay propuestas y creo que lo tenemos claro, pero no va por ahí. O sea, el tema ahora mismo no va por ahí, el tema va por mantener lo que se tiene, es decir, no quiero perder esto porque a ver si llegan malos tiempos, pero no hay un mensaje de propositivo de reestructurar. A mí me preocupa porque al final en los coles seguimos teniendo situaciones diferenciadas por sexos, lo digo así, por género mucho más, y la realidad es que las políticas públicas que nosotras venimos reivindicando son las mismas que hace 5 años que tenemos el último gobierno de coalición. Yo me pregunto, cuando firmamos el pacto anterior, siempre decimos la ley de... ¿Cómo se llama la ley que siempre estamos...? La de que te pegan en las manis. La mordaza. La mordaza, exacto. La mordaza la llevamos en la primera coalición de gobierno. Ahí se quedó. No, Junts, PNV, no sé quién. Ahí se quedó, chico, chica. Estos segundos 5 años que llevamos hacia atrás. Bueno, 4 o 5. Hemos para 7. 7, pero quiero decir que... Yo creo que... Sí, desde el 18 son 7. Sí, 7 ya pasados. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está nuestro mensaje? Yo no dudo, o sea, nosotras que hemos estado en lo institucional, casi todo el mundo de aquí, hemos estado en cargos públicos, sabemos lo que es la pelea del debate político, de llegar, de permear, de convencer, ¿no? Que es la clave, por eso estamos en política, porque lo que nos gusta es hablar, yo también lo digo siempre, ¿no? Y pelearnos y defendernos. ¿Qué ha pasado? Yo no me encuentro el debate de lo que yo planteo aquí, o sea, estaba también en el primer acuerdo de gobierno la 0 a 3, no tenemos una 0 a 3 garantizada, la gente sigue llevando a la gente... criatura al centro infantil privado y luego llega el señor Mañoco y se lo desgrava y entonces ya 20 puntos.
pero metemos el dinero público en lo privado. Fijaros qué perverso para nosotras, ¿no? Entonces, yo abro aquí el melón, yo he venido a escucharos también y os planteo que abramos un debate con esto, pero sí, estamos en un modelo de tolerancia, como puede llegar a cosas tan malas, que parece que hay que agarrar lo que tenemos. Hay que agarrarlo, pero con un mensaje propositivo. Ya cierro. Bueno.